Hoy, 13 de noviembre, se conmemora el Día del Pensamiento Nacional en homenaje a don Arturo Jauretche. En el gobierno del expresidente Néstor Kirchner, el Congreso de la Nación, a través de la ley 25.844, decreta este día. Para hablar de este tema, estamos en comunicación telefónica con Carlos Caramelo, coautor del Manual de Sonceras Argentinas, junto al senador Aníbal Fernández. Es, digamos, la segunda edición, se puede decir, o como dijo Aníbal Fernández, que le chorearon la idea a Jauretche del primer Manual de Sonceras Argentinas. Carlos, Gabriel y Ethel te saludan, muchas gracias por atendernos. No, por favor, buenas noches, ¿cómo están, chicos? Bien. ¿Cómo es eso? ¿Segunda edición, otra versión? No, a ver, don Arturo en realidad escribió aquel manual para desmitificar una cantidad de cuestiones con las cuales se quería oscurecer los logros y los éxitos del gobierno, de los dos gobiernos de Juan Perón, y en la primera edición, digamos, él puso unas hojitas en blanco atrás e invitaba a los lectores a seguir, porque como bien decía don Arturo, que a la gente asonsada no se cura con consejo, cuando muere el sonso viejo queda la sonsa preñada, digamos, así que digo, se sigue alimentando la creación de sonceras, como decía una vieja cumbia, que la cosecha nunca se acaba, ¿no? Así que bueno, nada, una idea de Aníbal y la decisión de tomar ese desafío de seguir, en este caso, de alguna manera defendiendo, no defendiendo, porque la verdad que nosotros no necesitamos defender al gobierno, pero sí tratando de desmitificar un montón de sonceras que se han escrito en torno a los gobiernos de Néstor y de Cristina. Importante, ¿no? Esta ley que en su momento Néstor declaró, como que Néstor le daba lugar a mucha gente que durante muchos años no se le dio su lugar en la historia, el caso de Jauretche, el caso de Héctor Cámpora, importante, ¿no? Siempre lo de Néstor Kirchner. Sí, a ver, Néstor va a pasar a la historia por probablemente más por los sucesos que por el contexto, más por los sucesos que por el propio concepto, pero la verdad que era un hombre que alguna vez, cuando leamos Pensamiento Nacional, o nuestros hijos lean Pensamiento Nacional, o nuestros nietos lean Pensamiento Nacional dentro de 30, 40, 50 años, seguramente las ideas de Néstor y de Cristina van a estar presentes ahí. Mira, yo creo que Néstor y Cristina hoy, así como Perón en su momento, digo, fueron una manera de ver al país con ojos propios, ¿no? Vos pensás siempre que cuando Juan Perón inauguraba de alguna manera la incorporación de lo que apuntaba a surgir como pensamiento nacional en la construcción identitaria que planteaba por entonces un grupo de jóvenes radicales que eran los muchachos de Forja, ¿no? Jauretche, Scalabrini, digo, Arrey. Claro, cuando él lo incorpora digamos, a los movimientos realmente populares, digo, a la masa, termina de configurar el pensamiento nacional en términos de poder ver el país con ojos propios, empezar a encontrar una identidad que hasta ahora, digamos, no se había producido en la Argentina, en una Argentina sobre todo que miraba mucho hacia Europa, ¿no? Carlos, en el manual de Jauretche hay algunas sonceras que hacen alusión a Diario de la Nación, a Diario de la Prensa de ese momento. ¿Siguen teniendo vigencia esas sonceras, crees, o ya están superadas? No, mira, para nada. El pensamiento de la Nación, Aníbal publicó el sábado una nota desmenuzando de alguna manera el editorial de la Nación del jueves, que fue el 8N, ¿no? Y en la investigación que hicimos nosotros para darle contenido, digamos, documental a esa idea que tenía Aníbal, buceamos en los editoriales de La Nación de 1955. ¿Y qué encontraron? Te digo
que es sorprendente encontrarte con que los títulos de los editoriales post derrocamiento de Perón, porque antes no se animaba, pero sí después del derrocamiento de Perón empezaron a aparecer editoriales titulados, escuchá, Las voces del campo, la recuperación de la libertad de prensa, asamblea de la CIP. ¿Qué fue, la marcha del otro día? No fue el titular de La Nación. No fue el de ayer, entonces, estamos hablando de 1955, pero de 10 días, de 5 o 6 días después del derrocamiento de Perón, digo, ¿no? Editoriales del 18 y 19 de septiembre. Una cosa realmente sorprendente, porque ni siquiera han cambiado las palabras. Había otro sobre contrabando y mal uso de la divisa. Digo, hablaban exactamente de lo mismo. Y te estoy contando los títulos nada más porque sería muy largo hablar de todo el contenido, pero las palabras eran las mismas. Nos metimos en la hemeroteca del Congreso, estuvimos revisando viejos papeles y es exactamente eso. Bueno, o sea que de alguna manera La Nación sigue la misma línea editorial que en 1955, definitivamente. Mira, basta con ver el reportaje que le dio Bartolomé Mitre a la revista Veja en Brasil, para darte cuenta. El reportaje se termina titulando es una dictadura con votos. ¿Para quién? Contradictorio, ¿no? Claro, pero así se llama. ¿Y sabes cómo empieza el reportaje? Que esto se lo da como material a la periodista que hace el reportaje, se lo da sin duda Bartolomé Mitre, ¿no? Le dice, el reportaje empieza diciendo, La Nación es un diario creado en 1870 que fue 5 veces cerrado en el gobierno, cerrado por el gobierno, con lo que vos te quedás con la idea de que digamos todos los gobiernos peronistas se han comprado el hecho de cerrar La Nación, y después aclara, más adelante aclara que la última vez que lo cerraron fue en 1901. 1901, claro, el peronismo ni existía. Digo, lo que no aclara es que La Nación es un diario creado como herramienta política y que naturalmente los gobiernos que eran opositores a la política que proponía La Nación, como bien se usaba en la época, lo iban a cerrar. Napoleón cuando volvió de su prisión y recuperó digamos el imperio, en París había 64 diarios. ¿Sabés cuánto cerró? 62. Importante, ¿eh? Pero claro, digamos, digo, lo que decía Khrushchev, ¿no? Nosotros somos, en este sentido, cuando digo nosotros somos, este tiempo es un tiempo en donde las libertades individuales y la libertad de prensa son largamente más respetadas y cuidadas y protegidas y ampliadas que en cualquier otra época del mundo. Para quien recién nos está agarrando, enganchando en el dial, estamos en comunicación telefónica con Carlos Caramelo, coautor de Las Onceras Argentinas y otras yerbas, con el senador Aníbal Fernández. Estuvimos un poquito hablando del pensamiento nacional. Hoy se conmemora justamente el día por el natalicio de Arturo Jauretche. Hablamos un poco de Néstor Kirchner. Cuando te iba a presentar, no sabía si decirte licenciado en Filosofía y Letras, te iba a decir tuitero K, decía... intelectual K. Claro, porque tu Twitter es Caramelo Cumpa, y justamente el 17 de noviembre ahora se viene el Día de la Militancia, una semana cargada de mucha política, ¿no? El 20, el Día de la Soberanía Nacional. Sí. A ver, lo voy a usar a Jauretche, ya que hoy se cumple un nuevo aniversario de su natalicio. Don Arturo, cuando lo querían definir y lo querían poner en el rango de los intelectuales, decía, me basta y estoy cumplido si alguien cree que soy un hombre con ideas nacionales. Entre intelectual y argentino, yo voto por lo segundo. Y la verdad que si me querés presentar, yo me quedo con ser un compañero, con ser un militante. Tengo más historia como militante que como intelectual o como profesional o como universitario, digamos. ¿Y cómo está la militancia? ¿Cómo
se recuperó, los jóvenes. Está muy reverdecida y muy recuperada y muy activa. Me parece que es un excelente momento para que jóvenes como ustedes empiecen a repensarse en los roles militantes, ¿no? Me parece que hay que encontrar que le están buscando, cada época requiere una identidad militante. Digo, a vos no se te hubiera ocurrido militar de otra manera de la que nosotros militábamos en los 70, y a nosotros no se nos hubiera ocurrido integrar la gesta de Forja de la Revolución del 33 y quedar digamos presos en Paso de los Libres. Digo, cada cual encuentra una forma de expresarse porque tiene que tener su época, y me parece que lo maravilloso, lo bueno, lo genial de esta militancia es que no ha decidido no copiar y está buscando, digamos, y encontrando en algunos casos nuevos modelos que tienen que ver con lo que el país requiere, ¿no? Carlos, para finalizar, una pequeña reflexión sobre la ley de medios, que es el tema que está en boga hoy y que de alguna manera lo tratamos subrepticiamente, no concretamente, pero sí con lo que nos comentabas. El 7 de diciembre, tal como ha dicho el amigo Sabatella, o el 10, como dijo la presidenta, para ser más preciso, todos aquellos grupos que no se hayan adecuado a la normativa de la ley, digamos, van a perder a través de licitaciones u otras formas que encontrarán las autoridades pertinentes los medios que les sobran. Siempre esto se va a hacer con dos o tres premisas, digo, cuidando la fuente de laburo. Esto es central. Vos sabés que el trabajo hoy, el empleo para nosotros, para el gobierno, es una de las cuestiones centrales, y después buscando pluralizar el mensaje. Digo, acá lo importante es que aparezcan otras voces y otros ámbitos, aunque suene al libro de Truman Capote, ¿no? Digo, tiene que aparecer nuevas voces. Nuestra ocupación y nuestra preocupación hoy, digo, ustedes saben que yo me dedico también bastante al tema de la capacitación y demás, la capacitación política, la capacitación en términos de política de comunicación y demás, es lograr que se encuentre multiplicidad de voces porque la voz única, la voz repetida como una letanía hasta el cansancio, es lo que promueve, lo que produce es una profunda confusión en el pueblo. Sí, y el influenciómetro, como se dice. ¿Cómo? El influenciómetro. Influenciómetro. O sea, la gente repite. ¿No? Es una suerte de construcción del pensamiento y de consumo de papilla informativa que termina haciendo que el ciudadano de a pie, muchas veces bien intencionado, termine defendiendo. Yo lo vi en la primera marcha, había un señor, yo no tengo ninguna duda de que ese hombre es un hombre con buenas intenciones, con un cartelito hecho a pulso, en una cartulina que decía queremos conferencia de prensa. Y yo lo miraba a este hombre y decía, ¿qué carajo le importará la conferencia de prensa a él? Digamos. Estaba defendiendo consignas ajenas de alguna manera. 5 vivos, desde un lugar en donde evidentemente lo único que tenía era una gran confusión, ¿no? Una gran confusión. Carlos, muchísimas gracias por habernos atendido. Yo estoy a sus órdenes, es un placer charlar con ustedes. Adoro Mendoza y de verdad, cuando quieran, cuando gusten, bueno, tienen las formas, las monedas de encontrarme. Hasta cuando quieran. Muchísimas gracias. Un abrazo, un abrazo, Éter. Gracias, muy amable. Bien.